Miles de personas vienen aquí creyendo que saben exactamente qué pasó. Durante años nos mostraron héroes, fechas y monumentos, pero casi nunca hablaron de los soldados olvidados ni de lo que realmente ocurrió aquí. Y si les dijera que la batalla más famosa de Colombia no se peleó realmente sobre este puente. El puente de Boyacá es un lugar que todos conocen o al menos creen que lo conocen. La mayoría viene, cruza la carretera, mira los monumentos y se toma una foto, pero casi nadie baja hasta aquí, casi nadie se asoma a este lado del río, el lado donde empezó el caos, donde los soldados se resbalaron intentando cruzar y donde, según los relatos, los gritos se mezclaban con el agua. Es por eso que el día de hoy me encuentro aquí en el puente de Boyacá, lugar en donde contaré algunas historias que de pronto no se conocen o no son tan cotidianas, algunos datos y detalles que casi nunca se dicen y algunas verdades que muchas personas pasan por alto. Así que bienvenidos a un nuevo videillo guapetón, chusco, fácil y sencillo para toda la familia. Uno de los errores más comunes cuando hablamos del puente de Boyacá es imaginar una batalla como una escena perfectamente coreografiada. Nosotros imaginaríamos dos ejércitos que llegan, se posicionan, se miran y se enfrentan exactamente sobre el puente, pero la verdad histórica es distinta y un poco más interesante. El combate no fue planeado para este punto, ya que Bolívar no eligió este puente como escenario glorioso. La batalla ocurrió aquí porque el ejército realista estaba aquí y fue un encuentro forzado por las circunstancias y la geografía. Y es aquí donde viene la parte menos contada, ya que este lugar aparentemente casual terminó siendo una trampa natural, un puente estrecho, un camino angosto, un río que en agosto estaba crecido y un terreno que obligaba a las tropas realistas a moverse en columna, más no en formación amplia. Todo esto pues en ese momento fue bastante decisivo, ya que las tropas realistas quedaron restringidas por el espacio. Las patriotas aprovecharon la ventaja atacando desde las colonias y desde el camino, y más que una cuestión de superioridad numérica, fue un momento donde el terreno favoreció a uno y complicó al otro. Y hay algo que muy poca gente sabe y que está confirmado por historiadores, y es que la batalla no se libró sobre el puente. Ese es un mito que se creó porque el puente es el símbolo o el punto visual, ¿no?, de acá de este lugar, pero el choque real ocurrió alrededor, en el camino real, en las lomas y en ambas riberas. El puente fue un punto de paso, pero el combate no fue literalmente sobre este. Así que claro, cuando uno viene aquí pues es fácil imaginar cómo fue todo, ¿no?, cómo se libró la batalla. Claramente esto está muy bonito y más ahorita en diciembre que está decoradillo, pero pues sí se puede imaginar bastante cómo fue todo en estas montañas, en este lugar alrededor del puente, en los matorrales y en los desniveles, en donde los soldados pues pelearon cuerpo a cuerpo aquel agosto. Y esa es la razón por la que este puente, que en el año de 1819 era solo un cruce más del camino entre Bogotá y Tunja, terminó inscrito en la historia, y no por su diseño ni porque arquitectónicamente es bastante bonito, sino porque casualmente, casi que por un accidente geográfico, se encontraron dos ejércitos que próximamente definirían el rumbo del país. Y es que la historia oficial de este lugar pues menciona a Bolívar, a Santander y a Anzoátegui. Sus nombres están en estatuas, en calles, en colegios, pero aquí, en esta tierra, pelearon cientos de personas de las que nadie habla. Hombres que quizás no dejaron cartas, que no aparecen en placas y que en muchos casos ni siquiera tuvieron una tumba. De los archivos militares de la época se sabe que muchos soldados del ejército patriota eran campesinos reclutados en Tunja, en Sogamoso,
en pueblos del Valle de Tenza y del norte de Boyacá. Eran jóvenes que apenas conocían su propio municipio, pero que terminaron peleando en la batalla más decisiva de la campaña libertadora. Y a ellos se sumaban otras personas que eran en ese momento los más temidos por la gente, los más temidos en este tipo de batallas, y eran los llaneros. Hay un registro constante en crónicas y documentos en el que varios cruzaron montañas y páramos descalzos. Muchos murieron antes de llegar a Boyacá, y no fue la batalla la que los venció, sino el frío. Sus nombres no quedaron inscritos en ningún monumento, pero sin ellos el ejército patriota simplemente no habría llegado completo aquí a esta zona. En medio de esta campaña también estuvieron los que casi nunca se mencionan. ¿Cuáles son los indígenas muiscas de la región tunjana? No eran parte formal del ejército y no estaban armados, pero sin ellos la logística se habría venido abajo, ya que ellos proporcionaron guías, diferentes mulas, comida, aguas, caminos alternos en ese momento y muchas rutas para el movimiento de tropas y suministros que dependieron de su conocimiento. Ellos tampoco aparecen en las estatuas, pero sí en las anotaciones sueltas de diarios y documentos dispersos. De igual forma, existe otro relato verdadero que casi nadie menciona, y es que cuando terminó la batalla y los patriotas ganaron, alguien tuvo que avisar. Un campesino, un soldado raso, sin rango, sin fama, corrió desde este punto hasta Tunja para dar la noticia. Corrió kilómetros enteros sin detenerse para avisar que la independencia estaba prácticamente asegurada. Imagínense correr 20 kilómetros para avisar que se había ganado la batalla, para avisar que habían salido victoriosos, ¿no? Entonces también es importante mencionar a esta persona, el cual lastimosamente su nombre se perdió, su nombre desapareció, no aparece en archivos oficiales, no tiene estatua, ni placa, ni homenaje, pero sin él la logística posterior habría tardado más. Ese hombre claramente símbolo de los cientos que hicieron trabajos decisivos y que quedaron simplemente registrados en notas antiguas o en documentos antiguos. Y es que claro, cuando uno visita el puente de Boyacá, pues es fácil pensar en los ya conocidos, ¿no? En Bolívar, en algunos soldados que también se mencionan a lo largo de la historia, pero creo que no se habla mucho de los campesinos, de los llaneros, de los indígenas, de los mensajeros, de los cargadores, de las cocineras, de los exploradores, de personas que jamás imaginaron que terminarían en medio de una batalla decisiva, pero que claramente pues para siempre serán recordados, ¿no? Pues también es la idea de este video, por eso suscríbase, dele like, comente, comparta, para aquellas personas que lastimosamente no aparecen mucho en los libros de historia, pero tenemos que mencionar porque son bastante importantes. Y es que en las batallas siempre se cuentan las victorias y los héroes, pero a veces el destino se decide por detalles absurdamente pequeños, y uno de ellos fue un caballo. Varios relatos de la época, especialmente memorias de oficiales independistas, se menciona que un caballo del ejército realista se desbocó en pleno cruce del campo. No fue un acto heroico ni un disparo decisivo, tampoco un plan calculado. El animal solamente se asustó, se desvió, chocó contra varios soldados y rompió la formación del flanco derecho español. Esa fractura abrió un espacio que las tropas de Santander explotaron inmediatamente. Una reacción rápida, pero provocada por algo que nadie podía prever. Y es que en ese momento así de frágiles eran las batallas. No solamente dependía de los soldados, de cómo iban a batallar, sino también de sus caballos. En el imaginario popular, Bolívar siempre aparece luchando, espada a mano, avanzando entre las balas, pero la historia real es otra. En la batalla del puente Boyacá no hay ningún registro confiable que indique que Bolívar disparara un arma o participara directamente en combate físico. Bolívar llegó al punto clave, supervisó las posiciones y coordinó, pero no bajó a pelear. Su rol fue más estratégico que físico. Esto coincide con cómo funcionaban muchos líderes militares de la época. El general no se arriesgaba a morir en el primer choque, su trabajo era dirigir la maniobra. Y eso pues no lo hace menos importante, ¿no? Hay que aclarar que no lo hace menos importante.
importante. Creería que todo lo contrario, lo que hizo fue permitir que Santander y los oficiales tácticos tomaran las decisiones rápidas en el campo, mientras él aseguraba la victoria general. Es un contraste fuerte frente a la narrativa de Bolívar luchando a espada limpia. Aquí el héroe dirigía y los demás ejecutaban. Pero bueno, pues no sé ustedes qué piensen de esto, cómo lo vean, qué tal vean esa situación de que Bolívar no estaba al frente ahí boleando espadilla, dando el primer golpe. Entonces no sé ustedes qué piensen sobre eso. Si hay un protagonista silencioso de esta batalla, es este río que está apareciendo. Hoy parece pequeño, pero en agosto de 1819 el caudal estaba más alto. El río Boyacá, también conocido como Teatinos, estaba crecido por lluvias recientes, y esto convirtió el cruce en un obstáculo mortal para los realistas. Varios soldados cayeron, perdieron el equilibrio y quedaron expuestos al fuego patriota. Y esto pues no solamente fue un río, ¿no? Fue una barrera natural, una trampa geográfica que inclinó un poco la batalla, y que además pues el terreno resbaloso y pantanoso redujo la movilidad de los españoles, que ya venían cansados por la campaña. Las fuerzas patriotas, mejor posicionadas en las alturas y menos afectadas por el cruce, aprovecharon esa ventaja climática y topográfica, y fue allí donde este pedazo de río ayudó a ganar una de las batallas, o la batalla más importante que se vivió acá en Colombia, el 7 de agosto de 1819. El puente de Boyacá no es solo una estructura de piedra, es un umbral, un punto donde la historia deja de ser fechas y nombres en un libro y se vuelve algo físico. Una piedra gastada, una grieta, un silencio que pesa. Uno camina por acá, turistas, vendedores, niños corriendo, gente haciendo guardia, pero debajo de todo eso hay algo más, un eco. Y este puente simboliza dos cosas al mismo tiempo: lo que recordamos y lo que decidimos olvidar. Y como le he venido diciendo durante el video, claramente uno con este puente o con esta batalla pues recuerda a los tres generales que más se mencionan, pero la memoria colectiva rara vez recuerda a quienes cargaron las municiones, a quienes murieron del frío antes de llegar o a quienes limpiaron el campo después. Las piedras del puente llevan más historia que las placas doradas, pero también más silencio. Y es obvio que los monumentos que están en este lugar pues dicen mucho, ¿no? Y nos cuentan un poco de la historia, pero también esconden muchas cosas. Muestran la gloria pero no el miedo, a los héroes pero no a los que murieron sin nombre, o la victoria pero no el caos, la duda o el barro. Por eso es bastante importante recordar toda nuestra historia, y por eso vine a este lugar a contar esos diferentes relatos o datos que probablemente no se conocían, no se sabían. Un video corto, pero me pareció bastante guapetón, recorriendo un poco el puente de Boyacá, lo que conocemos del puente de Boyacá, y por qué no resaltar esos pequeños datos que son bastante importantes. Así que espero pues les haya gustado mucho este video. Si fue así, no olviden darle like, comentar, compartir y lo más importante, suscribirse, para que sigamos subiendo este tipo de videillos, para que sigamos subiendo más cosas de historia al canal, recorriendo diferentes lugares que nos hacen recordar y sentir un poco más la historia. Nos vemos en una próxima oportunidad.